En esta tarde vamos a hablar sobre el tema vasijas útiles, vasijas útiles. Pero la pregunta que tengo en esta tarde es, la iglesia tiene mucho ministerio. Tiene ministerio de Armor Bearer, tiene el ministerio de consejería, tiene el ministerio de compasión, el ministerio de gratitud y esperanza. Y muchos de ustedes participan o son miembros de esos ministerios. Alcen su mano si están aquí. Si están aquí, son miembros, participan en esos ministerios. Los que no alzan su mano quiere decir que no pertenecen a ningún ministerio. Quiere decir que no están sirviendo, que no están envueltos, no envueltos como los tamales, ¿sabe? Sino que no está envuelto en la obra del Señor, o sea, que es parte de la obra del Señor, sino que usted está como alguien que va a un evento y está sentado mirando como un espectador. Y no hay nada malo en eso. Pero en esta tarde yo quisiera que estas palabras que vamos a traer, el mensaje o estudio bíblico o preaching and teaching, sea un mensaje que pueda provocar no solamente en los que no están sirviendo en nada, puedan provocar en cada uno de nosotros un deseo y un ánimo por servir, por ser parte útil para el Señor, por ser una vasija útil para el Señor. No solamente los que están ya sirviendo, sino que los que están sirviendo puedan servir con más encomio, con más deseo, con más ánimo. Y aquellos que no están sirviendo, que puedan unirse a uno de los ministerios, que puedan unirse a un área de trabajo donde usted puede envolverse en la iglesia. El tema que tenemos es vasijas útiles. Y vamos a estar en el segundo libro o carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 14 al 26. Yo le voy a pedir un favor, y es el siguiente. Yo quiero que ustedes abran su Biblia, segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 26, y la deje ahí. Se van a poner otras citas bíblicas en la pantalla. Si usted quiere moverse la Biblia, muévala, pero vamos a estar más en el capítulo 2, del verso 14 al 26 de Timoteo. ¿Estamos? Ok, gracias. Dice la palabra de Dios de esta manera. Capítulo 2 de segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Dice: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15. ¿Están conmigo, hermano? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 17. ¿Cuántos están conmigo? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo, o Fileto, no Fideo, Fileto, verso 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. O sea, no son dos, son dos más algunos. ¿Cuántos serán esos algunos? I don't know, no sé. Dice más. Verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos comunes. Hay una versión que dice viles, pero yo prefiero la versión que dice para usos comunes. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor y la paz
con los que de corazón limpios invocan al Señor. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Verso 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, peleonero, polémico, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verso 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pasa carbón encendido sobre mis labios y colirio sobre mis ojos. Toma mi mente, mis pensamientos. Habla a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad. Edifica, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Déjeme decirle que este mensaje, esta carta es una de las cartas que se llaman cartas pastorales. El apóstol San Pablo escribió 3 cartas pastorales. Primera, segunda Timoteo, le escribe a Tito y le escribe a Filemón. Se conocen como cartas pastorales o cartas personales. Esta carta va dirigida más a ministros, a pastores. Pero hoy día nosotros la vamos a estudiar porque va a ser dirigida no solamente a los líderes, a los que sirven, sino a cada uno, hasta el más pequeño o más joven que esté aquí en el camino del Señor. Yo como pastor tengo una responsabilidad y un deber de ser un modelo a seguir. Pablo se lo dijo a Timoteo. Dijo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Ser un seguidor de Cristo. Pablo se identificó de esa manera. Timoteo había sido un hijo espiritual para Pablo. Timoteo en griego quiere decir uno que honra a Dios. Timoteo era de una edad aproximadamente de 30 a 40 años de edad. Timoteo había acompañado a Pablo y le servía a Pablo como un representante. Y también fue pastor de la iglesia de Éfeso. Los que fueron a Turquía en el mes de noviembre el año pasado pudieron ir a Éfeso, una ciudad, una tierra donde allí hubo acción de Dios, donde allí hubo la administración por Pablo y por este hombre conocido como Timoteo. Al escribir la carta, Pablo estaba preso en Roma, pero no la cárcel o el tiempo que estuvo preso, cuando estuvo en una casa alquilada, donde él estaba posiblemente tenía lo que hoy día llaman un grillete que se pone la gente y los mandan para la casa y los monitorean. No. O sea, quiere decir que esa cosa que inventaron ya en los tiempos bíblicos existía. Por eso es que la Biblia no pasa de moda. Aunque el último libro de la Biblia se escribió hace más de 2000 años, más de 20 generaciones, de 20 siglos, no pasa de moda. Y vemos que Pablo estaba preso por segunda vez de parte del rey o del emperador Nerón. Y Pablo estaba ahora sí bien encarcelado porque Nerón fue aquel que llevó a Pablo hasta lo último, hasta ser decapitado. Y este fue el segundo, de ahí escribe la carta el apóstol San Pablo a este Timoteo. En 2 Timoteo 4, 6 al 8, miren cómo dice Pablo: ya yo estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. El verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir que a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Pablo tenía temor de que Timoteo se debilitara.
se debilitara porque Éfeso era un punto principal, un punto económico, un punto estratégico donde Pablo llevó la palabra de Dios y donde el mensaje iba a correr para diferentes lugares. Se iba a ir con los marineros, se iba a ir a otras tierras, al norte, al sur, al este, al oeste. Era un punto estratégico. Pero sin embargo, en ese lugar de Éfeso existían problemas. Y eran problemas porque habían falsos maestros, habían errores, habían falsos profetas, habían engañadores, habían hombres que con palabrería engañaban al pueblo, cambiaban lo que Pablo sembró, lo querían cambiar. Y Pablo necesitaba que su protégé Timoteo se levantara fuerte para seguir el camino que Pablo había llevado. Y Pablo le escribe por ese temor que tenía Pablo de que se debilitara espiritualmente. Esta preocupación que tenía Pablo, yo no sé si usted ha vivido esta preocupación. Cuando usted tiene familia, hijos, cuando tiene esposo, esposa, familia, hermanos, hermanas, que son nuevecitos en el Señor, hay una preocupación de que el mundo se los enrede nuevamente, porque el diablo va a tratar de engañarlo, de atacarlo, de destruirlo, de llevarlo nuevamente al lodo cenagoso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Invitarlo a la iglesia, ese nuevo convertido, traerlo a la oración, traerlo a buscar de Dios, enseñarle a leer la palabra, regalarle una Biblia, ministrarle el testimonio o la palabra de Dios para que crezcan y puedan caminar ya solos. Y vemos que la preocupación de Pablo era evidente. En el capítulo 2, versos 2 y 2, capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no te quedes con lo del Señor, dáselo a otro. Era evidente la preocupación de Pablo. Mire, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, el verso 6 le dice a Timoteo que aviva el fuego del don de Dios que está en él. En el capítulo 1 mismo, el verso 7, le dice a Timoteo que reemplace el temor con poder, amor y dominio propio. Era evidente la preocupación de Pablo, que le dice a Timoteo en el verso 8 que no se avergüence de Pablo y del Señor, sino que esté dispuesto a sufrir por el evangelio. Era evidente el cuidado que tenía Pablo sobre este joven, que le dice en el verso 13 y 14 que se aferre a la verdad. En estos versos que leímos, el verso 14 y el verso 21, hay una palabra, una está escondida y otra sale a la luz. En el verso 14 está escondida la palabra útil. Y dice: recuérdales, capítulo 2, 2 Timoteo, verso 14, recuérdales esto, exhortando delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan. Useless. Para nada, palabras que para nada aprovechan, palabras inútiles. Para nada aprovecha. 1 Timoteo 1, 6 y 7 dice así la palabra: algunos desviándose de esto se perdieron en vana palabrería, pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Oiga, es que Éfeso era una ciudad cosmopolita, donde había mucha gente, donde había mucho negocio, mucha gente, mucha oportunidad. Y el evangelio había llegado, había calado, pero habían falsos maestros, había muchos palabreros, mucha gente que querían cambiar el mensaje de salvación. En Apocalipsis capítulo 2, Juan, el discípulo amado,
la primera iglesia que le escribe es la iglesia de Éfeso. Y si usted busca el capítulo 2 del verso 2 al 4, lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso, Juan le dice, vamos a buscarlo, le dice a aquellos que alborotan las cosas, aquellos que dañan, que llevan un mensaje equivocado. Mírelo aquí, Apocalipsis capítulo 2, verso 2. ¿Están conmigo, hermanos? Va a estar ahí en la pizarra. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, gracias, mentirosos. Y mira el verso 4, del 2 al 4, sigo el 3, dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ahí no nos vamos a meter porque sería un mensaje más largo. Pero mira el verso 6 como dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Primero dice que ellos estaban haciéndole fuerza a la gente que venían con enseñanzas equivocadas. Y el Señor los reconoce a la iglesia de Éfeso. Pero en el verso 6 menciona un nombre, y es Nicolás. Si usted busca en el libro de Hechos capítulo 6, uno de los 7 diáconos que fueron electos se llamaba Nicolás. Y por eso le llaman las obras de, dice San Juan, en Revelación, Juan le dice a la iglesia: yo reconozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas, de Nicolás, que era uno que había entrado como uno de los diáconos en la iglesia de Éfeso, pero sin embargo apostató de la fe, cambió su mente, se dejó envolver por la palabrería, se dejó envolver por muchas cosas y se puso en contra de las cosas de Dios, diciendo que la gracia y la libertad van de la mano. La gracia de Dios y la libertad, no la libertad que Dios da, sino el liberalismo a la inmoralidad, a la sexualidad, a adorar cosas paganas. Ese era el nicolaita. O sea, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tuvo fuerza, tuvo fuerza y tenía fuerza que venía en contra de ellos. Por eso es que Pablo se preocupa de hablarle a Timoteo. En 2 Timoteo, el verso 21 de 2 Timoteo capítulo 2, donde le dije que estuviéramos, el verso 21, y aquí dice claro la palabra útil. Dice: pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos comunes. Usos útiles, useful, útil. Y ahí habla de los diferentes envases para ser útil. Bien, en la palabra de Dios, en el mismo Timoteo, el capítulo 4, 2 Timoteo, el verso 11, Pablo le dice a Timoteo, Pablo tenía deseo de que Timoteo lo fuera a ver preso, aunque estaba en un calabozo, y le dice: cuando venga, tráete a Marcos, el sobrino de Bernabé, que en un tiempo, está en el capítulo 4, verso 11, que en un tiempo me fue inútil, useless, pero ahora me es útil, useful. ¿Cuántos quisieran ser útil para el Señor? Dios quiere que seas útil para la obra del Señor. Y no solamente aquí en la iglesia, fuera, porque somos iglesia no por el edificio, no porque nos reunimos a esta hora, sino somos iglesia porque el Espíritu de Dios habita en medio nuestro. Somos iglesia porque somos el templo del Dios vivo. Somos iglesia porque donde vamos Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Somos iglesia porque Él nos habla, Él nos revela, Él nos dice a través de su Espíritu. Bien, en el verso 20 hay una analogía, en el verso 20, verso 21, hay una analogía.
capítulo 2, que leímos de Timoteo, verso 20 y 21, hay una analogía. Y la analogía, mire cómo dice, una analogía, ¿qué es? Una relación de semejanza entre cosas distintas. Por decir algo, Madrid es a España lo que París es a Francia. ¿Qué es? Capital. Eso es una analogía. Verso 20 y 21 dice, pero en una casa grande, ¿están conmigo, hermano? Capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos comunes. Así que el verso 21, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Vasijas. Y tenemos una foto aquí de unas vasijas. En griego es skeros, un envase de uso doméstico en el hogar. Dice un envase de uso doméstico. Ahí están los de oro, están los de plata, están los de madera y están las vasijas de barro. Fíjense, cuando dice ahí la palabra, dice el verso 20, pero en una casa grande. ¿Cuál es esa casa grande? Nosotros. Aquí hay vasos de esos. Pero vasos que contienen ¿qué? Alimento líquido o alimento sólido. ¿Cuáles son esos alimentos? Pablo habla en Corintios sobre la leche espiritual. Pablo habla en Corintios sobre alimento sólido o verdura, que es tipo de carne. Pedro habla sobre la leche espiritual no adulterada. O sea, esos envases que somos la iglesia son para ser utilizados para bendecir a otros, para enseñar a otros, para ministrar a otros, para llevar un mensaje. Oiga, y lo bonito del envase es que cuando usted lo tiene lleno, usted derrama, usted echa, usted pasa a otro envase donde Dios va cambiando, va transformando. Bien, en griego la palabra es skeros, un envase de uso en el hogar. Todos los envases con el propósito de servir un alimento sólido o líquido. El verso 20 no solamente habla de envases, sino que hace una diferencia y dice, unos para oro y plata para usos honrosos y madera y barro para usos comunes, pero todos sirven, todos funcionan. Este verso 20 es una foto de lo que es una casa grande, la iglesia. El verso 24 nos dice quién es el dueño de esa casa grande. Dice, porque el verso 24 del capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2 de 2 de Timoteo, porque el siervo del Señor, ¿quién es el Señor? Nuestro Dios, el jefe, el boss, el jefe de la casa grande. Ese es nuestro Señor. En la iglesia existe un contraste, y es que están todas las vasijas dentro que componen la iglesia. Ahí están las vasijas del Señor. La mujer samaritana, hablando con el Señor, le pide al Señor que le dé agua de vida. Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14 nos habla de la leche y el alimento sólido, y muchas otras citan más. Pedro habla de leche pura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, yo quiero traer un ejemplo de esas vasijas, de la de oro y de las vasijas de plata. Voy a poner mi mano aquí y va a venir una foto aquí que van a ver. Este es un ejemplo de 5 vasijas para usos honrosos. Efesios capítulo 4 verso 11
Dice que Dios llamó 5 ministerios para la iglesia. Los voy a decir y no en la forma que aparece en la Biblia, pero quiero que ustedes vean esta ilustración. El primero es el maestro, el dedo chico, para destapar los oídos que están tapados, para que la palabra llegue. Luego dice el dedo que le sigue, el segundo dedo, es el dedo de la sortija, porque el pastor, o del anillo, porque el pastor se casa con las ovejas. Ya hablamos del maestro, Efesios 4:11, y hablamos ahora del pastor. Y luego sigue el dedo largo, el evangelista. ¿Por qué el evangelista? Porque es el dedo más largo para llegar a un alcance más lejos. Luego le sigue el dedo que señala, el profeta. Y luego le sigue el apóstol. Y todos cerrados, va a haber una foto, se unen a lo que es la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros transformarnos y ser vasijas honorables? Primero, el primer punto. En el capítulo que leímos, 2 Timoteo, verso 14, 2 Timoteo capítulo 2, verso 14 en adelante. No lo voy a leer porque el tiempo avanza. Pero vemos que el verso 14 dice que no nos juntemos a contiendas sobre palabras las cuales para nada aprovechan, que no son útiles. Y y dice más, ¿están conmigo, hermanos? Verso 14 del segundo libro de Timoteo capítulo 2 dice: lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Para perdición de los oyentes. Esa palabra perdición de los oyentes es lo que se llama en griego catástrofe. Es aquello que ocurrió en segunda de Pedro. Mire como segunda de Pedro, versos 2 y 6 dice: también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a todos los que habían de vivir impíamente. O sea, esa parte del versículo 14 al final que dice, sino que es para perdición de los oyentes, el estar haciendo contienda de palabras polémicas, palabras de discusión que no llevan a ningún lugar. Vemos que para perdición de los oyentes, perdición en griego es catástrofe, devastadora, es destructible. Esa misma palabra es la que utilizó Pedro para demostrar a Sodoma y Gomorra cómo fue destruida. En 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, y estamos por el punto que dice fidelidad y compromiso a la palabra de Dios. Vemos que Pablo le dice a Timoteo que ha sido solemnemente comisionado a llevar la palabra de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 4, 2 Timoteo: te suplico encarecidamente delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuáles diríamos nosotros cuando leímos el verso 14 que dice que son no contiendas sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que son de perdición a los oyentes? ¿Cuáles son esas palabras? Tengo un ejemplo. Diálogo, conversaciones, debates con mentiras, falsas doctrinas. Esto es el abandonar la fidelidad a la palabra de Dios. Es abandonar las convicciones bíblicas, el abandonar las doctrinas, el abandonar la claridad bíblica, el abandono de la autoridad y aceptar proposiciones que provienen del mismo infierno. Por eso es que la iglesia se mantiene firme sobre la oposición. ¿Están listos, hermano? Póngase el cinturón. A la evolución. Por eso es que la iglesia mantiene firme su oposición al aborto.
Por eso es que la iglesia mantiene firme su posición al homosexualismo. Por eso es que la iglesia mantiene su posición sobre el matrimonio del mismo sexo. Por eso es que la iglesia mantiene su posición al sexo antes de ser casado. Por eso la iglesia mantiene su posición hacia el divorcio. Por eso la iglesia mantiene su posición a teologías incorrectas acerca de Dios y del Espíritu Santo. Fidelidad a la palabra de Dios. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La iglesia, nosotros. Y el fundamento de Dios, la iglesia, está firme. Mire cómo dice 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Y habla el verso 19 y dice, el sello, símbolo de apropiación y autenticidad. Vamos a leerlo, el capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dos características del sello. Conoce al Señor los que son suyos. Ejemplo, un esposo y una esposa se conocen. Y mientras más años, más se conocen. Mi esposa y yo este mes cumplimos 43 años de casado. Gloria sea al Señor. Pregúntame si la conozco y si ella me conoce. 43 and counting. El otro sello. Apártese de iniquidad todo aquel. Dios es el dueño de los creyentes. Esta palabra de que dice el Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad viene del libro de los Números, capítulo 16. En el libro de los Números, capítulo 16, había un hombre que se llamaba Coré. Ese Coré se empantalonó un día y fue donde Moisés y Aarón y le dijeron, ven acá. No nos iban a llevar ustedes a las tierras prometidas. Y Moisés le dijo, pero con calma, esto no es, el viaje no es mío, el viaje es del Señor. Coré le dijo, ¿sabe qué? Ustedes son los que están aquí de líderes y yo tengo un equipo de 250 príncipes de Israel que están conmigo y quieren cambiar esto. Y Moisés le dice, pero aguántate. Esto no es así de cambiar de dirección rápido. Si esto es de Dios, pues que Dios haga, pero... Y le dice, toma como unas antorchas, váyanse y vamos a esperar el mensaje de Dios. Y le dice Números 16:5, la rebelión de Coré, dice, luego habló Coré a todo su séquito y le dijo, luego habló a Coré, Moisés le habló a Coré y a su séquito, 250 príncipes, y le dijo, mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja, lo acercará así. Oiga, para abreviar toda esa escritura, número 16, léalo. Dice que Dios se enojó y Moisés le dijo, mira, la culpa era de Coré y otro más. Y Dios le dijo, no, quítate del medio, que a esos 250 me los voy a echar, dijo el Señor. Y dice, sálganse y que se vayan a sus casas cada uno, con su familia, con su animal y con todo lo que tengan, y se paren a la puerta. 250 príncipes. Entonces podían haber sido 10, 15 de cada familia. Y dice que se los tragó la tierra. Y vino un avivamiento tremendo, ¿sabe? Porque cuando hay juicio de Dios, la gente le da temor. Cuando hay juicio de Dios, hay revelación de Dios. Cuando hay juicio de Dios, creemos que Dios está dormido, pero Dios está bien despierto. Dios está velándote. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de que tú sirves. Dios está pendiente de que a ti no te va a faltar nada. Dios está pendiente de proveerte. Dios está pendiente de bendecirte. Dios está pendiente de darte fuerza. Dios está pendiente de darte ánimo. Dios está pendiente. No te duermas, no te duermas. Oiga, no te duermas, porque se duerme, se lo lleva la corriente. Segundo punto,
buena o pura comunión. Verso 21. Buena o pura comunión. Así que si alguno se limpia de estas cosas, el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Apártese de aquellos que quieren cambiar las cosas y sacarte de la fidelidad a la palabra de Dios. La exhortación es que seas fiel a la interpretación bíblica y no te unas en discusiones que nada aprovechan, que pueden cambiar tus convicciones y derramar mentira en la verdad y diluir la palabra de Dios y el Evangelio. Proverbios 1, 13, 20 dice: el que anda entre sabios, sabio será, pero el que se junta con necio saldrá mal parado. Ese mal parado yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? 1 Corintios 15, 33 dice: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bien, el punto número 3, un corazón limpio. Punto número 4, voy a seguir y luego termino con el tercero. Punto número 4, tener una mente que discierne. Y está en el verso 23, pero no lo voy a leer. Punto número 5, ser amable. Punto número 6, tener un espíritu humilde. Y punto número 7, saber confrontar a los que se oponen. Y voy a regresar al verso 22. El verso 22 de 2 Timoteo tiene algo positivo, negativo y positivo. Primero dice: huye también de las pasiones juveniles. Estamos bajo el punto, un corazón limpio. Huye también de las pasiones juveniles. Esto es negativo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Dice, lo negativo es que huya de las pasiones juveniles. ¿Cómo se huye de las pasiones juveniles? ¿Qué son las pasiones juveniles? Pablo le está hablando a un hombre que tiene de 30, 40 años. Ya no era joven, ya era un hombre adulto. De 30 años para adelante en la Biblia es un adulto, es un hombre. Pero es que las pasiones juveniles comienzan, ¿sabe cuándo? Cuando somos jóvenes. Y se van arrastrando. Un hombre de 75 años iba a morir. Llamó al pastor de la iglesia y: pastor, tengo que confesarle, nunca pude salir de la pornografía. Desde chiquito. Por eso dice: huye de las pasiones juveniles. Porque es algo que te ala, que te arrastra. Y tú tratas de cubrirte y tratas de poner cualquier camuflaje para que no se vea. Pero oiga, lo que está aquí dentro del envase va a salir. Si es de bendición y bueno, gloria a Dios. Pero si está mal, we're gonna see it. ¿Cómo huimos de eso? José, ¿qué hizo José? Físicamente corrió de la mujer de Potifar. Génesis. ¿Qué dice más la palabra? ¿Cómo huimos de eso? Mentalmente, con nuestra mente. Por eso es que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, huimos físicamente corriendo, huimos mentalmente pensando en lo que dice la palabra, en esto, si hay algo bueno, pensar en esto. Y último, bíblicamente, Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En esta tarde hemos hablado sobre estos envases. Envases de oro, de plata, de madera y de barro. Somos nosotros la iglesia. Me gusta Jeremías capítulo 18, porque Jeremías 18 habla sobre, Dios le dice a Jeremías el profeta, que vaya a la casa del alfarero. Y el alfarero estaba haciendo una vasija y se le cayó. Y le dice el Señor el mensaje a Jeremías: esa vasija es la casa de Israel. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:11
que en los postreros días vendrán muchos falsos maestros y engañarán a poquitos o a muchos. A muchos. Mateo 24:11. Estamos viviendo estos tiempos, hermanos, donde hay gente contenciosa. Me gusta el verso 14 y el verso 25, porque dice el verso 14 que no te junte con los contenciosos. Pero sin embargo el verso 25 dice que enseña, educa con mansedumbre, con humildad. Hay una diferencia entre discutir con un contencioso y enseñar. Tú y yo tenemos la verdad, y la verdad donde quiera se va a sostener, y la verdad es Dios. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y esa verdad está con nosotros, está contigo. Tú y yo la tenemos. Así que con la verdad llegamos al fin del mundo y somos eternos en Dios.